Bienvenido a nuestro canal Tu Momento con Dios, donde cada día compartimos un devocional para renovar tu fe. Encontrar paz y acercarte a Dios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los mensajes diarios. Y si este devocional te conmovió, no olvides darle me gusta y compartirlo con quien lo necesite. ¿Cuántas veces has chocado contra un muro de imposibles y sentido que todos los caminos se cerraban como olas encrespadas? ¿Y si te dijera que Dios aún hoy abre mares infranqueables? Que detrás de cada oleaje de dificultad se oculta un secreto divino capaz de partir en dos tus circunstancias más desesperadas y revelar un nuevo camino de fe y esperanza. Esta promesa, silenciada por el ruido de la crisis, puede transformar tu vida para siempre. Imagina un instante que tu situación, por más insalvable que parezca, sea la plataforma desde la cual Dios se dispone a manifestar su poder. Ese abismo de problemas, la enfermedad, la bancarrota, la traición o el sinsentido, no es un callejón sin salida, sino el preludio de un prodigio sobrenatural. En este viaje descubrirás la llave que pocos conocen. La confianza radical en el Dios que no se ha quedado en los relatos del pasado, sino que hoy, al igual que en el Mar Rojo, sigue obrando maravillas donde la lógica humana solo ve imposibilidad. A lo largo de los próximos minutos, iremos juntos desde el polvo de tus dudas hasta el oráculo de la palabra viva. Te plantearé preguntas que retarán tu entendimiento. ¿Por qué las aguas se extienden y no retroceden cuando clamamos? ¿Cuál es el mecanismo divino que paraliza tus gigantes y ateguira tus Goliaths? ¿Estás listo para percibir esa voz interior que te impulsa a dar el paso de fe aunque tus pies vean fondo marino en lugar de suelo firme? Te garantizo que la penúltima revelación de hoy contendrá la clave para desbloquear una bendición que ha permanecido oculta tras las corrientes de tu temor. Pero antes de sumergirnos en este estudio, te invito a participar activamente en la misión de extender esta verdad. Comenta ahora la frase paz en Cristo para declarar tu compromiso con la fe que desafía lo imposible. Al hacerlo, no solo afirmas tu deseo de escuchar la voz de Dios en este canal, sino que ayudas a que este mensaje llegue a otros corazones que, como el tuyo, claman auxilio en medio del oleaje. Dale me gusta a este video al presionar ese botón. Le indicas a YouTube que muestre este mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Gracias por ser cómplice de esta revolución espiritual. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Muchos queridos hermanos utilizan este canal como su iglesia de los días difíciles, su refugio cuando las puertas físicas se cierran. Tu suscripción es un acto de fe que alienta este ministerio digital y garantiza que siempre tendrás un faro luminoso al que regresar cuando la tormenta arrecia. Si ya eres parte de nuestra familia, felicítate por tu compromiso. Tu decisión sostiene la llama de la palabra viva en un mundo sediento de milagros. En este estudio verás ejemplos de hombres y mujeres que, al pie de sus propios mares rojos, avanzaron confiados. Vieron las aguas dividirse y recibieron la gloria de Dios en medio de la adversidad. Descubrirás cómo aplicar esos principios a tu circunstancia, cómo orar con autoridad y cómo declararle a tu imposibilidad: atrévete a retroceder. Y, lo más importante, aprenderás a caminar sobre el lecho seco de tu más grande temor, convencido de que el poder que abrió el mar no agotó su capacidad para obrar en tu vida. Y ahora, sin más demora, vamos a comenzar con el estudio. Cuando los israelitas salieron de Egipto, huyendo de la esclavitud y bajo el estruendo de carros y jinetes persiguiéndolos, llegaron al extremo de sus fuerzas ante un gigantesco obstáculo. El Mar Rojo se extendía ante ellos como un muro de agua impenetrable. En ese momento crítico, la comunidad temblaba entre el llanto y la incredulidad, sintiéndose presa de un callejón sin salida peor que las cadenas que habían dejado atrás. Sin embargo, lo imposible que se alzaba ante ellos no era una muralla definitiva, sino el escenario para la intervención más dramática de la historia bíblica.
La escena se compone de 3 elementos que se repiten en tu propia vida: la persecución, que aprieta tus hombros con ansiedad, el horizonte que parece no ofrecer escapatoria y el llamado de Dios que te insta a mover tu vara de fe. Moisés, ante aquella masa infinita de agua y el ejército egipcio al acecho, recibió 2 órdenes divinas aparentemente contradictorias. Primero, agradéceles por la libertad. Segundo, extiende tu mano. No fue un acto de arrogancia, sino la obediencia que brota de la confianza en la palabra. Al alzar su bastón, la murmuración de incredulidad quedó silenciada por el viento que dividió las aguas. El mar Rojo se partió y dejó un camino de suelo firme al alcance de pasos vacilantes pero decididos. Ese episodio revela el principio fundamental. La fe activa no se conforma con imaginar que Dios pueda obrar, sino que realiza el gesto de obediencia aun cuando la lógica advierta peligro. El pueblo atravesó el lecho seco, con las paredes de agua erguidas como guardianes de una liberación improbable. El eco de cada pisada confirmó que la promesa de Dios era más poderosa que cualquier fuerza contraria. Cada hebreo que salió de Egipto fue testigo viviente de que un Dios fiel cumple lo que declara, aun cuando parezca contrario a la experiencia inmediata de hoy. Tú también te encuentras ante tu propio mar Rojo. Tal vez es un diagnóstico médico, una deuda que supera tu capacidad de pago, una ruptura de relaciones irreversibles o el proyecto de vida que se desmorona frente a esa oleada de incertidumbre. Tu corazón puede oscilar entre el miedo y la incredulidad, pero el relato antiguo te ofrece 3 claves prácticas para confiar cuando todo parece imposible. Primero, reconoce el momento como oportunidad de fe. No permitas que la presión te paralice. Identifícala y dale el lugar que corresponde, el umbral donde Dios espera que despliegues tu confianza. Segundo, recibe la orden de extender tu vara espiritual. Ora con valentía. Profesa la promesa que Dios te reveló en su palabra y declara en voz alta tu confianza. Este acto, aunque silencioso en tu habitación, reproduce el gesto de Moisés y pone en marcha la dinámica divina de ruptura de aguas. Tercero, camina sin mirar atrás. El pueblo atravesó el pasillo acuático con la mirada fija en la promesa, sin recrearse en el peligro. Tú debes avanzar con la seguridad de que Dios está abriendo el camino delante de tus pies. Cuando el último israelita salió del otro lado, el mar volvió a su cauce, sellando para siempre la liberación de Egipto. No se trató de un milagro aislado, sino de un testimonio que fortaleció la fe de una nación entera y marcó el carácter de generaciones futuras. De igual manera, tu cruce personal dejará una huella imborrable en tu familia, en tu iglesia y en tu propio espíritu. El día en que decidiste creer, aunque el obstáculo fuese impronunciable, te convertiste en testigo de la fidelidad de Dios. Tu testimonio multiplicará el ánimo de quienes te rodean y servirá de antorcha para otros que aún temen las aguas de sus imposibilidades. Quizá creas que esta enseñanza es solo un relato histórico lejano, pero permíteme recordarte que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo está obrando hoy. Es más que un eslogan, es una promesa viviente. Mientras más estudias tu Biblia y alimentas tu espíritu con confianza, más sensible te vuelves a las corrientes de poder que se desatan en el silencio de una oración fiel. Deja que ese mismo espíritu que dividió las aguas infunda valor a tu voluntad. Disciplina tu mente para no regodearse en los temores y alimente en tu alma la certeza de que no caminas solo. Ahora reflexiona qué gigantes te acosan desde el otro lado del mar de tu vida. Identifica esa situación imposible y escribe en los comentarios la frase "Mi mar rojo es seguida de tu circunstancia". De ese modo, declararás públicamente tu fe y te sumarás a una comunidad que celebra cada paso de valentía en medio de la prueba. Tu testimonio no solo te fortalecerá a ti, sino que encenderá la esperanza en otros corazones que necesitan creer que, con Dios, lo imposible se convierte en realidad. Tras haber pisado con fe el lecho seco del mar, los israelitas no entraron en un esplendor de certezas, sino en un desierto donde el siguiente paso era incierto. Allí, Dios hizo brotar la señal silenciosa pero elocuente de su presencia.
un pilar de nube de día y de fuego de noche que guiaba a la multitud por caminos desconocidos. Esa columna no hablaba con palabras, ni exigía grandes ceremonias, pero enseñaba 3 lecciones vitales para tu confianza cuando todo parece imposible. La primera lección es la permanencia del acompañamiento divino. Mientras avanzaban por Erines, donde cada huella se borraba con el viento, la nube se posaba sobre el tabernáculo, y todos sabían que Dios no los había abandonado tras el milagro del cruce en tu vida. Tras haber visto la división de tus aguas imposibles, esa crisis que venciste por fe, podrías sentir que la señal deja de aparecer, que los días vuelven grises y las noches insondables. Sin embargo, así como la nube se levantaba con el rostro de Dios escondido en su sombra, tu Dios camina contigo en secreto, oculto en situaciones ordinarias, en el abrazo silencioso de un amigo, en la palabra oportuna de un hermano, en la paz inexplicable que acompaña al creer. Ese pilar te recuerda que no te deja ni te desampara, aunque no veas el fuego bailando junto a tu cama. Su presencia está lista para iluminar el próximo tramo de tu camino. La segunda lección es la flexibilidad obediente al llamado divino. La columna de nube no estaba anclada en un punto fijo, se movía según el mandato de Dios. Y los israelitas alzaban el campamento tras ella. No había temporal de rutina que retuviera su avance. De igual manera, cuando sientas el pilar interno, la convicción de fe que serás de tu oración constante, tendrás que levantar la tienda de tus planes y proyectos humanos para seguir la guía del Espíritu. Quizá esto implique desprenderte de oportunidades seguras, cambiar de rumbo laboral, revisitar tus prioridades familiares o sacerdotizar tu diario vivir como un acto de adoración. La obediencia dinámica al pilar te enseña a confiar en sus tiempos, no en tus urgencias. Incluso si los caminos se vuelven rocosos o tus ojos no distinguen el final del trayecto. Avanzar un paso tras otro, siguiendo la nube, equivale a caminar, en la promesa activa de que Él te conducirá hasta la tierra de leche y miel. La tercera lección es la claridad progresiva. La nube no disipaba toda la oscuridad de antemano, sino que emitía destellos de fuego durante la noche y tamizaba la luz del sol en medio del día. Con ello, enseñaba a los israelitas a andar por fe, no por vista. En tus propias tinieblas, esa enfermedad sin pronóstico claro, esa deuda que parece crecer en lugar de menguar, esa relación rota que duele en lo más hondo, Dios no necesariamente te mostrará el mapa completo. Lo que te da es un punto de luz o un resplandor en tu mente. Este día camina, confía hoy, ora hoy. Doy una palabra de fe, cada chispazo de claridad que recibes es suficiente para un tramo. Si esperas la iluminación total, corres el riesgo de paralizarte. Pero si avanzas paso a paso con lo que Él te revela, pronto descubrirás que esas pizcas de luz se convierten en el fuego que consume tus dudas y en la nube que refresca tu espíritu. Ahora bien, ¿cómo receptas y aplicas el pilar de nube y fuego en tu realidad? Primero, identifica el momento presente con sinceridad, acepta que no lo ves todo ni conoces el rumbo completo. Esa confesión de transparencia frente a Dios es el terreno fértil donde la nube desciende. Segundo, practica la obediencia escalonada. Cada mañana pide al Señor que te muestre el siguiente paso. Y luego hazlo sin ignorar la voz interior que puede sentirse pequeña o confusa. Si Él te impulsa a perdonar, hazlo. Si te insta a soltar un proyecto, arranca esa raíz. Cada acto de fe replique la levanta del campamento al compás de la nube. Tercero, aprende a agradecer el destello de claridad. El fuego nocturno puede ser tan breve como 5 minutos de paz antes de dormir. La nube diurna puede manifestarse en un versículo que resuena en tu mente. Agradece con tu alabanza interior. Y con tu obediencia externa, tu compromiso huye simple. Decide no avanzar por impulso emocional ni por la ansiedad de tus razonamientos, sino por la quietud que ser al escuchar la voz de tu pilar. Esa voz te anima, confía, yo voy delante de ti. Declara en los comentarios, mi nube habla en, y completa con la manera concreta en que percibes la guía de Dios al compartir tu experiencia.
Estarás edificando a otros para que también aprendan a andar por fe en medio de la oscuridad. Termina de alinear tu mente y tu espíritu, recordando que, aunque la columna desapareciera ante la tienda, no significa que se hubiera ido. Significaba que estaba preparada para moverse de nuevo cuando Dios así lo determinara. Permanece alerta a sus señales sutiles, dispuesto a obedecer con flexibilidad y a seguir avanzando con la certeza de que, tras el siguiente giro del camino, Él abrirá un nuevo horizonte donde lo imposible se convierta en testimonio vivo de su fidelidad. Cuando Moisés partió las aguas del Mar Rojo, dejó un legado de obediencia y asombro. Pero fue Josué quien culminó aquel milagro al conducir a la segunda generación de israelitas a cruzar el río Jordán en seco, inaugurando un territorio nuevo que parecía vedado por su caudal y su tradición. El Jordán, con sus aguas rápidas y profundas, simbolizaba lo inexplorado, el cambio radical de etapa, el margen entre las promesas divinas y su cumplimiento. Josué 3 a 14 a 17 nos relata con detalle cómo, al compás del arca del pacto, los sacerdotes pisaron el lecho anegado y las corrientes se detuvieron, dando paso limpio a un pueblo que no sabía aún lo vasto de la herencia que recibiría. Este episodio revela 3 principios decisivos para tu propia confianza cuando todo parece imposible. Primero, la centralidad del Arca del Pacto. Esa caja sagrada no era un amuleto, sino el símbolo de la presencia habitual de Dios. Antes de enfrentar tu Jordán, esa circunstancia desbordante de deudas, enfermedades, inseguridades laborales o relacionales, debes situar en el centro aquello que representa tu comunión con el Señor, tu tiempo diario de lectura bíblica, tu oración sincera y tu obediencia a su palabra revelada. Si tu arca permanece a un lado, vamos, tu devoción relegada a ratos libres o meras formalidades, no tendrás el fundamento para recibir el milagro. Pero cuando colocas tu intimidad con Dios en primer plano, abres el cauce para que Él se manifieste con poder. Segundo, la obediencia corporativa y sincronizada. Josué ordenó que todos estuvieran preparados. La comunidad debía mantenerse a cierta distancia y observar, mientras los sacerdotes avanzaban con el arca firmemente sujetada. Nadie adelantó paso ni retrocedió. Cada uno reconocía que no podía moldear la corriente por sí mismo. En tu vida, la recuperación de lo imposible requiere una dimensión colectiva, la familia de fe, tus hermanos en la iglesia, tus amigos de discipulado. Cuando te dispongas a confiar radicalmente, pide a tu círculo de apoyo que ore contigo, que te sostenga y que camine en paralelo, reconociendo que el milagro se dinamiza en unidad. No trates de cruzar el río en solitario, pues las fuerzas aparecen cuando lazos de fe se entretejen y el testimonio de unos anima a otros. Tercero, la fe como confesión activa. Cada israelita que pisó el Jordán declaró con cada paso que la promesa era mayor que su temor. El texto bíblico enfatiza que las aguas que manaban de arriba se detuvieron en un montón muy grande. No fue un arrebatamiento súbito, sino el resultado de una declaración de confianza que impregnó cada tramo del lecho. En medio de tu crisis, tienes que levantar tu voz mental o audible y profetizar la bondad de Dios. Este río no me detendrá, las aguas retroceden ante mi fe. Camino en terreno seco porque Él lo ha prometido. Esa confesión no produce arrogancia, sino el eco de la palabra viva que pone en marcha la dinámica celestial. Al profundizar en este relato, surgen preguntas que tocarán tu corazón. ¿Dónde sitúas tu propio arca, la devoción y la obediencia? ¿En tu día a día? ¿Tienes a tu alrededor una comunidad que camine contigo al cruzar tus propios ríos? ¿Qué palabras de fe necesitas declarar hoy para ver tu corriente detenerse? Mientras meditas, considera que Josué no cruzó solo ante un espectáculo, sino que cada familia recibió instrucciones, recoger un puñado de piedras en medio del cauce y montar un monumento con ellas al otro lado. Josué 4. Eso simbolizaba la memoria del milagro para las generaciones futuras. Tú también, tras experimentar lo inaudito, deberías erigir tu propio memorial, un testimonio escrito, una ofrenda de gratitud.
Una promesa cumplida que sostenga la fe de quienes caminan tras de ti. Hoy te invito a compartir en los comentarios la frase mi Jordanes, seguida de la circunstancia que hoy parece inamovible. Al hacerlo, no solo declararás tu confianza, sino que encenderás la esperanza de otros que necesitan ver el curso de sus retos interrumpido por el poder de Dios. Este acto de fe colectiva creará un mosaico de testimonios sobre cómo el Señor sigue haciendo camino en mares imposibles. Mantente atento al próximo bloque, donde exploraremos cómo Ana, en la brecha de su imposibilidad, oró y ayunó con una fe radical que le mereció abrir la boca de la maternidad después de años de silencio y de esterilidad anunciada. Su ejemplo te demostrará que, incluso ante los portones biomédicos más impenetrables, Dios sigue abriendo úteros y destinos con su palabra viviente. Ana llegó cada año al tabernáculo con el corazón cargado de un dolor silencioso que nadie podía ver. Su vientre permanecía estéril mientras Penina, su coesposa, la atormentaba con burlas y provocaciones. En medio del bullicio de los sacrificios y los cantos, Ana caminaba callada, sintiendo el peso de la vergüenza y una esperanza que parecía morir al ritmo de cada orquesta de lirios y holocaustos. Sin embargo, aquella desesperación se convertiría en el laboratorio de una fe capaz de abrir lo imposible. La Escritura relata que Ana, al llegar al templo, depositó en el lugar más santo de la casa de Dios la angustia de su corazón. No gritó para ser oída por la multitud ni buscó la simpatía de los sacerdotes. Su clamor fue íntimo, intenso y prolongado. Vertió lágrimas que doblaron su ánimo y pronunció una oración envuelta en su voz interior: Señor de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y no aborreces tu sierva, te daré al niño para que esté delante de Jehová todos los días de su vida. Esa promesa vinculó su futuro con el favor divino, sin saber aún la magnitud de lo que pedía. Lo asombroso es que, mientras Ana oraba en un silencio entrecortado por sollozos, el sacerdote Elí la observaba con gesto severo, pensando que estaba ebria. Pero Ana replicó con humildad y valentía: no lo estoy, Señor, soy mujer afligida de espíritu, he derramado mi alma delante de Jehová. Esa frase no fue una justificación teatral, sino la confesión de un alma rendida, dispuesta a declarar su pobreza de fe como el terreno ideal para que Dios sembrara un milagro. Elí la bendijo entonces, con palabras sencillas, y ninguna barrera humana permaneció entre Ana y la respuesta celestial. De inmediato, su rostro cambió, la carga interior se aligeró como si Dios hubiera tomado en sus manos el estorbo más íntimo. Ana volvió a su hogar, sintiéndose sostenida, sin saber aún si aquel eco interior se convertiría en realidad. Meses más tarde, dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa Dios ha escuchado. La promesa se cumplió en su cuerpo, y ella, fiel a su voto, dedicó al niño al servicio del Señor. Ese acto no solo confirmó la fidelidad de Dios, sino que edificó generaciones. Samuel sería el profeta que ungiría a Saúl y a David, y la historia de Israel se vería marcada por su liderazgo. Hoy, tu situación puede sentirse tan inamovible como el vientre de Ana. Tal vez has llorado tantas promesas incumplidas que tu corazón apenas reconoce la voz de la palabra. Sin embargo, el ejemplo de Ana te enseña tres verdades fundamentales. Primero, tus lágrimas importan. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, y tu llanto, lejos de irritar al Padre, le mueve a compadecerse y a romper los límites de la naturaleza. Segundo, una oración de fe sincera no necesita adornos. Puede brotar en la soledad de tu habitación, con tu Biblia abierta y tu alma desnuda, declarando tu promesa con convicción. Tercero, el milagro te impulsa al cumplimiento de tu voto. La respuesta de Dios nunca te libera para volver a tu antigua complacencia, sino para entregar lo recibido en adoración. Servicio y testimonio. Imagina ese momento en que, sintiendo la voz silente de Dios, te atrevieras a formular tu promesa más íntima. Señor, si obrares en mi vida, escríbela en un cuaderno o pronúnciala en tu corazón con el mismo ardor de Ana. No minimices el poder de tu palabra ante el cielo. Cuando Ana santificó su deseo con una ofrenda de gratitud futura,
Preparó el escenario para un milagro que impactaría a toda una nación. Quizá piensas que tu vientre estéril no se trata de un hijo, sino de un proyecto frustrado. Un sueño amputado o la sequedad de tu pasión espiritual. Aplica el mismo principio, vierte tu angustia delante de Dios con lágrimas auténticas, haz tu voto de fidelidad y espera confiado. Si Él te obsequia la respuesta, entrégala para su obra, sea en tu familia, tu congregación o tu llamado ministerial. Tu testimonio tendrá un alcance que trasciende lo personal y construye cimientos eternos. Comparte en los comentarios la frase "Mi sí lo es" y completa con la imposibilidad que hoy entregas al Señor en oración. Al hacerlo, activarás una cadena de solidaridad espiritual donde cada creyente sostiene al otro con fe y esperanza. Tu confesión pública no es vanidad, sino un acto profético que fortalece la comunidad y recuerda que Dios sigue abriendo lo cerrado cuando le buscamos con corazón rendido. Mantente alerta porque en el próximo bloque veremos cómo Jonás, atrapado en el vientre del gran pez, descubrió que, incluso en el lugar más oscuro, Dios prepara un camino de liberación y renovación para quienes confían en su propósito. Ahí encontrarás la certeza de que ningún abismo te separa del amor de tu Padre. Después de que Ana descubriera que un vientre cerrado puede abrirse cuando la fe se humilla en oración. Saltamos ahora al caso de Jonás, quien vivió otro tipo de esterilidad, la de su propio corazón endurecido ante el llamado divino. Mientras Ana entró con humildad en el Silo para pedir un hijo, Jonás huyó de la voz de Dios y se embarcó en una ruta hacia Tarsis. Tratando de eludir la misión que el Señor le había encargado en Nínive, su travesía lo llevó a un naufragio literal, donde la tempestad desató la conciencia de un hombre que solo aprendería la obediencia desde las entrañas de la prueba. Dentro del gran pez, Jonás experimentó un silencio abismal, 3 días sumergido en las sombras, con el agua presionando su cuerpo y el corazón latiendo entre la ansiedad y la derrota. Sin embargo, esa cárcel blanda se transformó en una escuela de esperanza. Allí, encerrado lejos del horizonte, pronunció una oración que revela las 3 claves para confiar cuando todo parece hundirse irreparablemente. Primero, el reconocimiento de la propia condición. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Jonás las 2:2. Jonás no niega su culpa ni su rebeldía, al contrario, las asume como parte de su naturaleza humana, y ese acto de confesión antecede la capacidad de Dios para obrar liberación. Del mismo modo, cuando tu propia resistencia al llamado divino te arrastre hacia corrientes de confusión o evasión, reconoce tu impotencia y grita desde tu vientre de pez. Tu clamor sincero activa el oído misericordioso del Padre. La segunda clave emerge en el verso que describe la acción de Dios. Me echó a lo hondo, en el corazón del mar. Jonás las 2:3. En lugar de condenar a Jonás, el Señor lo sumergió en un proceso de purificación, donde su fe, antes superficial, comenzó a madurar en las profundidades. Tú también puedes sentir que has sido arrastrado hacia el fondo de una depresión, un fracaso profesional o una crisis afectiva. Sin embargo, esas aguas no son un desamparo final, sino una oportunidad para que Dios te enseñe lecciones que solo se aprenden bajo presión, dependencia absoluta de su palabra y descubrimiento de recursos espirituales que permanecen ocultos mientras caminas en la superficie cómoda de tu supervivencia. La tercera clave se revela en el clímax de su canto. Y me diste vida, oh Señor Dios mío. Jonás las 2:6. Aún en medio de la tumba marina, Jonás proclamó la soberanía de Dios para dar un segundo aliento a un corazón casi extinguido. Esa asombrosa declaración de fe no es un simple optimismo, sino la certeza de que el mismo Dios que hace posible la vida en la tierra seca puede insuflar esperanza en tu circunstancia más lóbrega. No importa cuán profundo sea tu abismo, no existe rincón demasiado remoto para que el amor divino no te alcance y transforme tu desastre en plataforma de un nuevo inicio. Al concluir su oración, el pez vomitó a Jonás sobre la orilla. Aquella expulsión no fue un retorno a la libertad previa,
sino el preámbulo de una segunda oportunidad con un llamado ampliado, llevar el mensaje de arrepentimiento a una ciudad de enemigos declarados. Así también, la liberación del abismo interior que tú experimentas debe impulsarte a una misión más allá de tu propia restauración. Lo que Dios hace en tus aguas oscuras tiene un propósito comunitario: convertir tu testimonio en catalizador de transformación para quienes te rodean. Reflexiona ahora en tus 3 días en el pez. Tal vez fue un periodo de aislamiento por ansiedad, el encierro de tus miedos o la opresión de un juicio interior que te impidió obedecer la voz de Dios. ¿Has reconocido tu culpa? ¿Has abierto tu corazón a ser purificado en lo profundo? ¿Has proclamado que tu vida procede de su aliento? Estas preguntas te invitan a clamar con la autenticidad de Jonás y a esperar el abrazo liberador de quien te llamó. Comparte en los comentarios la frase "mi vientre de peces" y describe brevemente esa experiencia en la que Dios te sumergió para prepararte. Al hacerlo, no solo proclamarás tu fe en medio de la adversidad, sino que avivarás la esperanza de otros que también necesitan sentir el poder restaurador del Dios que abre caminos incluso en el mar más bravo. Cuando estés listo, aguarda el próximo bloque, donde exploraremos cómo Habacuc aprendió a llevar su clamor al Señor y a esperar con alegría, aun cuando las hortalizas no den fruto y los campos estén secos, descubriendo que la fe produce júbilo más allá de las circunstancias. Después de haber sentido el vientre del gran pez y la súplica en la profundidad, regresamos al terreno árido de la rutina cotidiana, donde tus propias hortalizas no dan fruto y los campos de tu alma se agostan bajo un sol implacable. El profeta Habacuc vivió una experiencia semejante. Mientras el pueblo de Judá clamaba por justicia, él observaba la violencia y la corrupción crecer como zarzas espinosas. En ese contexto, levanta su voz en el templo con un grito que resuena con tu propia alma herida. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Alzaré mi voz a ti, violencia, ¿y no salvarás? Habacuc 1 y 2. No es un lamento sin dirección, sino la expresión honesta de un corazón que exige respuestas cuando todo lo ve caer en arena movediza. En tu vida quizá también has clamado ante un diagnóstico que no cede, ante una relación que se quiebra o ante un proyecto que se desvanece. Tus oraciones pueden sentirse mudas y tus ruegos como palabras al viento. Habacuc nos enseña que ese grito no es reproche caprichoso, sino la puerta a un diálogo sincero con Dios. No calles tu angustia, preséntala sin adornos, porque solo el que lleva su verdad al altar hallará la voz que sana. El profeta no teme cuestionar al cielo. En su valentía se descubre la primera clave: la transparencia ante el Señor abre los oídos divinos. Dios responde a Habacuc con una visión que desconcierta. Anuncia que elevará a los caldeos como instrumento de juicio, un pueblo peor que el pecado que se quería corregir. Este giro radical nos reta a confiar aun cuando la solución no se parezca a nuestras expectativas. En tu realidad, la respuesta de Dios puede llegar envuelta en circunstancias extrañas, una oportunidad laboral que surge tras un despido, una amistad inesperada que brota tras la soledad, un aprendizaje valioso, nacido de la crisis. Con frecuencia, el camino de restauración pasa por ver lo que parecía peor transformarse en herramienta de redención. Reconoce que tus caldeos pueden ser el instrumento con el que Dios molde tu carácter y te guíe al propósito eterno. Cuando Habacuc ve la magnitud de la iniquidad y el diseño divino, su espíritu oscila entre la confusión y la reverencia. Sin embargo, su fe no se ancla en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios obra a su tiempo y de manera perfecta. Por eso estalla en su himno más poderoso: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18 observa cómo el profeta trasciende la escasez. Su alegría no depende de la cosecha visible, sino de la confianza profunda en el Salvador. Ese canto es tu segunda clave, la alabanza activa en medio de la sequía. Cuando nada parece florecer, empuña tu cántico de fe y deja que tu espíritu proclame la fidelidad de aquel que nunca falla. No esperes el fruto para agradecer.
Agradece para recibir el fruto. Esa inversión de gratitud crea un terreno fértil, donde Dios puede plantar bendiciones con raíces invisibles. Al entonar tu himno interior, declaras al universo espiritual que, aunque el panorama terrenal sea desolador, tú confías en el manantial de su gracia. La tercera lección de Habacuc es la espera gozosa. Tras su himno profético, cierra con esta afirmación de esperanza: Jehová Dios es mi fortaleza y hará mis pies como los de ciervas. Y en mis alturas me hará andar. Habacuc 3:19. Esa imagen más allá de la sequía alude a un salto sobre los escollos, a una velocidad y una seguridad que nacen del poder divino. Tu desierto no es un callejón sin salida, sino la antesala de un terreno elevado donde Dios te hará caminar con ligereza, superando obstáculos que antes parecían insalvables. Ahora bien, ¿cómo aplicas estas verdades hoy? Primero, no irrites tus preguntas de la mesa de oración. Clama con autenticidad, expresa tu dolor y demanda el cumplimiento de sus promesas. Segundo, canta antes de ver la cosecha. Declara con tu aliento interior que, a pesar de la falta, te regocijas en Jehová. Puedes escribir en tu diario o susurrar al viento: aunque yo me alegraré en Jehová. Ese acto de adoración es semilla de un milagro aún invisible. Tercero, entra en la espera gozosa. Imagina tus pies ligeros como los de un ciervo, saltando de roca en roca, firme en la confianza de que Él está preparándote un camino. Comparte en los comentarios la frase: mi higuera es seguida de la sequía que sostienes ante el Señor. Al exponer tu campo árido en público, proclamas tu fe y animas a otros a elevar su cántico de esperanza. Tu testimonio será como agua que corre, refrescando corazones sedientos. Mantente atento, porque en el próximo bloque veremos cómo Gedeón, con un ejército reducido como una cosecha escasa, experimentó que Dios abre mares de victoria donde la lógica humana solo ve imposibilidad. Allí descubrirás la cuarta clave para conquistar tus batallas más intimidantes. Cuando Habacuc aprendió a saltar por fe sobre los escollos de la sequía y a alabar antes de ver la cosecha. Estamos listos para contemplar cómo Dios conquista batallas aparentemente imposibles con un ejército ridículo a los ojos humanos. Gedeón, llamado aquel hombre valiente cuando todavía lo veíamos temblar entre mieses temerosas, pasó de esconderse en el lagar a recibir instrucciones para reducir 130.000 soldados de los madianitas a apenas 300 hombres armados con trompetas, cántaros vacíos y teas encendidas. Este episodio revela la cuarta clave para confiar cuando tu batalla parece más grande que tu fuerza. Dios abre mares de victoria en valles de aparente derrota. Primero, reconoce la voluntad divina de achicar tu fuerza humana para engrandecer su poder. El comandante israelita veía un ejército invencible y quizá pensaba que necesitaba refuerzos. Pero Dios le dijo: con estos no te exaltes, porque con mano de ellos no te he de librar. Que no sea para que Israel se enaltezca contra mi. Jueces 7:2. Tu mar rojo personal, el obstáculo que bloquea tu horizonte, no requiere tu confianza ni en tu conocimiento ni en tus recursos. Al contrario, Dios frecuentemente reduce tu ejército de estrategias propias, amigos influyentes, diplomas, ahorros, para que aprendas a depender solo de Él. Cuando te aflijas por sentirte poco o débil, recuerda que la grandeza del milagro está en su nombre, no en tu nombre ni en tu habilidad. Segundo, obedece la táctica insólita que Dios te revela en el silencio de tu intimidad. El ejército madianita dormía en el valle de Jezreel. Gedeón no necesitó esperar la herore ni acumular provisiones. Con 300 hombres, rodeó el campamento enemigo en lo oscuro, llevando cántaros con teas encendidas ocultas tras trompetas. Al romper los vasos y tocar las trompetas, proclamaron: por Jehová y por Gedeón. Jueces 7:20. Esa guerra no fue ganada con desgaste ni con el filo de la espada, sino con un grito de fe y una manifestación simbólica de luz. En tu propia batalla, Dios puede pedirte un gesto aparentemente insuficiente, un sí que sabes pudiente, una oración de madrugada, una palabra de perdón que ilumine la atmósfera. No subestimes la explosión de poder que acompaña tu obediencia humilde.
Tercero, contempla el resultado divino, el pánico que sí que mi madronita se siembra en su propia tienda. Cuando el enemigo ve la señal de la presencia de Dios, las teas brillando en la penumbra y las trompetas resonando, cae en confusión y se ataca a sí mismo. De la misma manera, cuando tú respondes obedientemente al llamado de fe, la misma atmósfera adversa se perfila para caer en su propia trampa. Quizás sea la voz de la depresión que se contradice, el argumento de la crisis que se atropella. La oposición humana que tiembla ante tu declaración de Jesús es mi victoria. Dios no solo te abre un camino, sino que convierte al enemigo interno tus dudas, tus temores en instrumentos de liberación ahora, tras el estruendo de aquella victoria. Gedeón edificó un altar y sembró un testimonio, llamó a aquel lugar: Jehová peleó por Israel. Tu propio monumento al milagro debe erigirse con gratitud y memoria activa. No olvides nunca que tu campo se regó con la fe de 300 hombres que se dispusieron a obrar un milagro con lo más humilde que tenían. Esa narración trasciende tu historia personal, inspira valor en otros creyentes que también enfrentan batallas numéricamente desventajosas. La reflexión para tu vida es clara. Primero, acepta que Dios puede llamar a pocos para vencer a muchos. No busques más manifestaciones que su voz interna y su palabra revelada. Segundo, presta atención a la estrategia que Él susurra en la calma. A veces la mayor batalla se conquista con un gesto sencillo y valiente. Tercero, proclama la victoria antes de ver el desenlace. Porque tu alabanza y tu declaración de fe desencadenan la intervención que silencia al gigante. Comparte en los comentarios la frase "Mi valle es seguida de esa circunstancia imposible que enfrentas". Declárala con la misma convicción de Gedeón al gritar: por Jehová y por mi fe. Al exponerte, te animarás y animarás a otros a levantar sus trompetas de esperanza. Cuando recibamos tu testimonio, comprobaremos juntos que Dios sigue abriendo mares de victoria donde el mundo solo ve derrota. No avances con tu mirada en lo grande que desbordas, sino con la certeza de que la grandeza está en Él. Si te has quedado con ganas de más, aguarda el próximo bloque. Exploraremos el caso de Daniel en el foso de los leones, quien descubrió que la fidelidad en lo pequeño invoca la fidelidad de Dios en lo imposible, después de contemplar cómo un puñado de hombres enloqueció al enemigo con trompetas y teas. Llegamos al relato de un hombre cuya fidelidad abrió un abismo de protección donde todo rugido parecía destinado a acabar con él. Daniel, exiliado en Babilonia, alcanzó tal favor ante el gobernador Darío que fue puesto por encima de todo el reino. Sus colegas, movidos por la envidia y el temor a perder sus posiciones, orquestaron un edicto que prohibía orar a cualquier dios o hombre excepto al rey durante 30 días. Quienes violaran la norma serían arrojados al foso de los leones. Ese decreto era un mar impenetrable de política y orgullo humano, destinado a silenciar por completo la actividad de un siervo fiel. Pero Daniel no se dejó amedrentar. Consciente de que la prohibición era un intento de acallar su comunión diaria con el Dios de Israel, continuó 3 veces al día inclinándose y orando, con la ventana abierta hacia Jerusalén. No buscó multitudes ni exhibiciones públicas. Su gesto fue silencioso, personal e inquebrantable. Al denunciar públicamente su fe en plena persecución, selló su destino político, pero mantuvo viva la conexión que alimentaba su confianza, incluso cuando todo su entorno al palacio, gobernantes, amigos, lo señalaba como objetivo dispensable. Daniel nos enseña que tu fidelidad no depende de las circunstancias favorables, sino de la decisión inquebrantable de honrar al Dios vivo con o sin respaldo social, tras descubrirse la desobediencia. Darío, apesadumbrado, intentó revertir el edicto, pero la letra escrita no tenía retorno. Con el corazón oprimido, el rey confesó a Daniel que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre. Con esas palabras, reconoció que el vínculo íntimo de Daniel con su Creador superaba cualquier decreto humano.
Cuando te encuentras al borde del foso emocional, sea el rechazo de una comunidad, la crítica implacable o la falta de oportunidades, la promesa de tu Dios permanece inmutable. Nadie podrá prohibir tu momento de oración, tu alabanza íntima ni tu lectura devocional. Esos actos sellan una alianza que ningún rugido puede quebrar. Al amanecer, Darío ordenó arrojarlo al foso con la esperanza vana de que las fieras cumplieran con su hambre. Pero el Señor envió un ángel que cerró las mandíbulas de los leones, y Daniel permaneció entero hasta que el rey, al filo del alba, fue a darle testimonio viviente de su rescate. La intervención divina no solo preservó su vida, sino que dejó estampada una convicción de poder que estremeció a todo el reino. Los dioses que no libran de la mano del león no son dioses. La liberación de Daniel es un testimonio de que, aunque tus adversarios ardan en deseos de verte víctima de sus maldiciones, Dios puede convertir tu foso en santuario. Este pasaje te ofrece 3 claves decisivas para cuando todo parezca rugir contra ti. Primero, vive la fidelidad silenciosa, no esperes el aval de la multitud para orar, estudiar la Escritura o alabar en tu habitación. Tu permanencia ante Dios, aunque pase inadvertida para los hombres, construye muros invisibles de protección alrededor de tu espíritu. Segundo, mantén tu ventana de acceso hacia lo alto siempre abierta, sin temor a exponer tu dependencia de él. Daniel no quitó los vidrios, ni ocultó su postura de oración. Su transparencia le valió el favor divino. Tercero, confía en el ángel custodio que cierra las mandíbulas de tus leones interiores. Miedos, depresiones, acusaciones propias o ajenas. Cuando tu fe permanece firme, a pesar del estruendo, el Señor envía su poderosa presencia para silenciar toda voz contraria. En tu historia personal, identifica el decreto de Darío que hoy trata de restringir tu fe. Tal vez es el escepticismo de un familiar, la crítica de un colega, la presión de una cultura secular o la sombra de un pasado que te condena. Reconócelo por escrito, pero no permitas que modifique tu higiene de devocional. Programa tus momentos de adoración y de lectura bíblica como citas inamovibles. Y cúmplelas con la seguridad de que ningún decreto humano puede anular la orden celestial. Ese acto de obediencia escalonada es el primer ladrillo con el que edificas el puente hacia tu liberación. Quizá pienses, ¿y si el rey de turno insiste y me arroja al foso? ¿Y si no escucho paz al meditar? Respóndete con el eco de Daniel. Mi Dios envía socorro cuando ninguna voz amiga acude. Practica esta verdad en lo pequeño, ora breve en tu hora de almuerzo, regálate 5 minutos de silencio antes de dormir, escribe un versículo en tu espejo. Cada una de estas acciones cotidianas entrena tu espíritu para no acallar la fe ante un león figurado y para reconocer el prodigio cuando éste oculta su rostro. Hoy te invito a compartir en los comentarios la frase mi foso es, y completa, con ese lugar de tu vida donde todo tiende a devorarte. Hazlo sin nombres, con honestidad ante Dios y tu comunidad de fe. Al exponer tu situación, declararás tu disposición a confiar y permitirás que la iglesia virtual se convierta en testigo anticipado de tu liberación. Tu valentía, como la de Daniel, será el arranque de la oración colectiva que cobra vida. Asegura tu fe en lo real e inmediato, porque pronto conocerás la historia de Jesús calmando la tormenta y llevando a sus discípulos desde la barca al suelo firme. Ese relato te mostrará cómo, incluso cuando los vientos azotan tu bote interior, la palabra del Maestro tiene la autoridad de detener el mar y abrir pasillos de paz en medio de la tempestad. Esa noche, al embarcarse con sus discípulos, Jesús parecía más cansado que preocupado. Su figura recostada al fondo de la barca dormía plácida. Mientras las olas crecían y el viento arreciaba con furia contra el casco, los hombres que lo habían visto multiplicar peins y pescar redes repletas de peces, enmudecieron ante el espectáculo de la tempestad. ¿Cómo podía aquel carpintero, tan confiado en la palabra, dormir en medio del rugido del mar? Pero en su descanso se revelaba la certeza de que no perdería el control, ni siquiera cuando las situaciones amenazan hundirnos por completo. Al filo del pánico, despertaron al maestro. Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
No era solo una queja, era la confesión de una fe en construcción, un grito que se ergue cuando nuestros proyectos parecen zozobrar. Jesús se incorporó, alzó la voz en la penumbra y dijo al viento: «Quieto, cállate». El orden divino se impuso, sin ruido de armas ni manifestaciones exteriores, bastó un mandamiento para que el mar retrocediera y, de pronto, la barca flotara en la serenidad más absoluta. El contraste fue tan asombroso que sus acompañantes exclamaron: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». En tu propia historia, tal vez has sentido que las corrientes de ansiedad, la presión de los plazos, la enfermedad de un ser querido o el miedo al futuro te empujan hacia el fondo. Quizá guardas sueños en el sótano de la decepción y cada nuevo oleaje de noticias negativas golpea con más fuerza tu ánimo. Allí, como aquellos discípulos, puedes correr al lecho donde Jesús duerme, tu sala de estar o tu rincón más íntimo, y despertarlo con tu clamor: «Señor, no te importa». Ese clamor es legítimo. Expresa tu vulnerabilidad y la urgencia de tu confianza. La enseñanza no termina en el milagro físico, sino en la pregunta que Jesús dirige al corazón: ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. No busca recriminarlos, sino mostrarles que la dimensión de su identidad divina supera cualquier imprevisto. De igual modo, tu miedo no es el juez de tu realidad, sino el termómetro de tu fe. Reconócelo, pero no te quedes atrapado en él. Permite que tu maestro te confronte con una verdad poderosa. Quien habita tus tormentas es más grande que la fiera que las provoca. Para aplicar esta revelación en tu día a día, identifica primero la barca de tu vida, esa circunstancia que te define ahora, tu empleo inestable, tu relación fracturada, tu salud vacilante, y ponla bajo la sombra de su descanso divino. Luego, exprésale tu temor con honestidad. No ocultes la magnitud de tu ansiedad tras un silencio fingido. Levanta tu voz en oración, tal como los discípulos, y dale la oportunidad a Jesús de liberar su autoridad donde tú no puedes. Con frecuencia, nuestra inercia nos empuja a negociar con el miedo antes que a clamar al Altísimo. Cambia esa práctica, clama y luego obedece las palabras de fe que Él te susurre. Asimismo, aprende del gesto de reposo de Cristo. Hay temporadas en que la mejor estrategia no es corretear soluciones, sino descansar en la promesa. Mientras tú trabajas con tus manos y tu mente, Jesús sostiene la barca con su poder eterno. Reserva espacios de silencio, lee un pasaje breve de las Escrituras. Medita en sus promesas y regálate instantes de pausa. En esa quietud, su palabra se vuelve viento suave que apacigua todas las mareas de tu interior. Finalmente, agradece la calma cuando las aguas bajen. No pases de largo sin reconocer el milagro. Eleva un himno de gratitud, escribe tu testimonio o compártelo con un hermano. Eso imprime tu fe en la roca de la memoria divina y te prepara para la próxima travesía. Porque el mar tranquilo de hoy no garantiza ausencia de tormentas mañana. Tu lección es perpetua. Jesús duerme en tu barca, dispuesto a reinar sobre cada ola si tú le llamas con confianza. Comparte ahora en los comentarios la frase «Mi tormenta es» y añade en pocas palabras la situación que te hace temer en este instante, al exponer tu barca. Ante la mirada de la comunidad de fe, permites que otros oren por ti y despiertan juntos al Maestro de la calma. Tu testimonio será un faro para quien atraviesa oleajes similares. Prepárate para el bloque final. Cerraremos este estudio con una llamada a la acción que consolidará tu compromiso de confianza y te impulsará a vivir cada día con la paz que solo Cristo puede infundir, recordándote que, cuando todo parece imposible, Él abre caminos de victoria y sosiego en medio de la tormenta. Has llegado hasta el final de este viaje donde hemos visto mares dividirse y tormentas enmudecer ante la voz de tu Dios. Muy pocos valientes persisten hasta aquí. Tu aguante demuestra que no eres un espectador cualquiera, sino un navegante de fe decidido a atravesar lo aparentemente imposible. Date un aplauso al reconocer que tu corazón no se conforma con superficialidades, sino que anhela la plenitud de la promesa divina. Hoy, al cerrar los párpados y contemplar todo lo que has descubierto,
Quiero que estampe tu testimonio en los comentarios con la frase "Soy navegante de la fe que desafió el mar" y agregues en pocas palabras por qué te has quedado hasta el último verso de este estudio. Ese acto es tu estandarte, un faro que indicará a otros escogidos que han hallado aquí paz en medio de la tempestad. Y sellará tu compromiso público con la obra de aquel que abre caminos en aguas profundas. Compartir este video no es un favor para nuestro canal, es un gesto de amor y obediencia con quienes hoy navegan su propia crisis. Cada vez que regalas este mensaje a un amigo, a un familiar o lo publicas en tu muro, extiendes un puente de esperanza a corazones solitarios. Imagina que tu palabra es la gota que despierta una ola de confianza en alguien que clama sin hallar respuesta. No permitas que tu antorcha quede oculta. Difunde este contenido y multiplica el aliento divino. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No hacerlo sería como soltar el ancla en mitad del océano de tu fe. Tu barca quedaría a la deriva cada vez que enfrentes un oleaje. Pero si ya formas parte de nuestra familia, siéntete orgulloso de tu elección. Al presionar ese botón proclamaste que necesitas de este canal como brújula espiritual, un refugio donde tu llama arde permanente. Tu suscripción es la cuerda firme que ata tu corazón al timón de la enseñanza, garantizando que siempre hallarás un puerto de paz cuando tu barca cruce turbulencias. Reflexiona, tu vida es un vasto mar y estas enseñanzas son corrientes de agua viva que alimentan tu travesía. Sin suscripción cortas el flujo que inspira tu esperanza. Con ella, mantienes encendida la luz que guía tu barca hacia la tierra prometida. No te escondas ante la responsabilidad de tu propia salvación. Afirmar tu pertenencia fortalece a toda la tripulación del cuerpo de Cristo. Te animo a explorar los demás estudios de tu momento con Dios. Cada video es un cofre de promesas, una brújula espiritual que afina tu visión para descubrir tesoros de fe en cada lectura bíblica. No dejes que el impulso de este momento se apague, sigue navegando estas aguas de revelación. Porque la travesía diaria con Jesús es un manantial que renueva tu ánimo. Y ahora, antes de cerrar esta transmisión, regálate unos minutos de silencio. Permanece inmóvil, en comunión con la música y deja que cada acorde susurre gratitud al Señor por el día de hoy. Dirige con suavidad tus palabras de alabanza y reconocimiento al Padre de misericordias y no posas este video hasta que la última nota se disuelva en el aire. Así conservarás intacta la conexión que has construido y sellarás este momento de encuentro celestial. Gracias por tu compañía, por tu fidelidad y por ser navegante de la fe que desafía lo imposible. Tu historia es un testimonio vivo de que Dios sigue abriendo mares, calmando tormentas y conduciendo a sus hijos hacia nuevas costas de victoria. Nos vemos pronto en el próximo estudio, donde juntos volveremos a descubrir la grandeza de tu Salvador y continuaremos avanzando paso a paso por la senda de su amor inquebrantable.